volviendo un poco a el entendimiento de lo que hay detrás de la palabra fiduciario, porque si nos vamos al latín de la palabra que significa fiat, viene del verbo dejar que se haga. Y esto lo podríamos referir a términos bíblicos cuando Dios dice hágase la luz. Este sistema en el que vivimos actualmente todavía está bajo los preceptos o bajo estos trastornos de megalomanía en términos psicológicos en donde se creen dioses, se creen que tienen el poder de todos nosotros porque manejan las reglas detrás del dinero que solo ellos pueden manipular y que el billete del dólar te lo dice de frente cuya frase dice In God we trust, que es en Dios confiamos. Y la pregunta retórica que quiero dejar como reflexión es, ¿en qué Dios confiamos? Es un poder de Dios en la tierra, un poder que ningún hombre debería tener. Ningún hombre debería tener el poder de decidir el valor y el tiempo de otros hombres. Entonces, justamente, esto fue lo que hicieron los inventores, los o el inventor de Bitcoin, de sacarle este poder al hombre y delegarlo a este sistema informático respaldado por energía y controlado por computadoras. Estamos en graves problemas porque esta gente no sabe de lo que está hablando y está a cargo de tomar las decisiones que definen el rumbo de nuestras vidas. O sea, esta gente que define las tasas de interés a nivel global, define el valor de nuestro tiempo. Es increíble, porque el sistema actual castiga al ahorrador a través de la inflación, pero beneficia al deudor. Justamente por eso las estructuras de poder no están a favor del Bitcoin, además de porque le da un poder gigante al individuo sobre las estructuras de poder y sobre su propio dinero, el cual no pueden confiscar y no pueden devaluar. Además, como financian su gasto y financian las guerras devaluando nuestro dinero, con Bitcoin le sacamos la capacidad de financiar sus gastos con déficit y financiar deudas con nuestro propio dinero. A mí me parece lo más disruptor y lo más libertario que podamos tener. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Somos Crudos Podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que se llama de la escasez a la abundancia. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de esta frase? ¿Qué debe significar para todos hoy en día? Y más que eso, ahora que venimos hablando de toda la exposición detrás del robo que le hacen a las naciones constante y diariamente a través de la inflación, de la deuda, del crédito, de los impuestos que cada día están más altos. Pero ¿por qué en este episodio decidimos hablar sobre de la escasez a la abundancia? ¿Qué hay detrás de acá? Bueno, hablamos de este título porque justamente el sistema que tenemos actualmente, sistema financiero y monetario de monedas fiduciarias que usamos, ya sea el dólar o cualquier moneda nacional que estemos utilizando, basa su naturaleza en la escasez. Entonces, a través de este sistema, un grupo de individuos tiene la capacidad de extraer los recursos de otro grupo de individuos a nivel local y a nivel global, cierto tipo de naciones tiene la capacidad de extraer los recursos de otro tipo de naciones. Es un sistema que es bastante injusto y que tiene incentivos muy, digamos que, incentivos destruidos que no ayudan en la economía en general, al contrario, incentivan a la ganancia del corto plazo, a la corrupción, a la especulación, y está generando consecuencias devastadoras con gobiernos súper endeudados, solo Estados Unidos con una deuda 2 veces más grande que la economía global, y si tendríamos todas las deudas en consideración, daría un número aproximado al trillón de dólares, lo cual es una suma increíblemente grande. Pero bueno, dentro de todo este problema también nació un sistema alternativo durante el año de la gran crisis financiera del 2008, que es Bitcoin, que Bitcoin es el descubrimiento de la humanidad sobre la escasez digital. Nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano había logrado crear algo digital y totalmente limitado, no solamente que es escaso porque hay poco, sino que tiene una oferta limitada y esa es justamente su mejor Ventaja. característica, claro, y que esa característica no puede ser modificada, o sea que es inmutable. Nadie puede alterar esas reglas que fueron establecidas ya hace más de 14 años, que ningún gobierno puede controlar, que ningún banco puede controlar. Justamente por eso las estructuras de poder no están a favor del Bitcoin y han hecho tanto en los últimos años para demonizarlo, para desacreditarlo, para tratar de frenarlo, prohibirlo y demás en diferentes países con diferentes reglas, pero como está en poder de la gente, la decisión de utilizarlo y de desarrollar alrededor en diferentes tecnologías y aplicaciones ha crecido exponencialmente más allá de todos estos contratiempos que pueden haber generado. Y bueno, Bitcoin a través de este descubrimiento de la escasez desbloquea la abundancia, o sea, nos permite pasar de un sistema de inflación donde nuestro dinero vale cada vez menos
y las cosas aumentan de precio, a un sistema donde podemos acceder a la deflación, que es lo inverso, o sea, que las cosas nos cuestan cada vez menos y podemos cada vez adquirir más cosas. O sea, con el tiempo, en un estándar Bitcoin, las cosas se vuelven más baratas. Y eso es justamente la clave, que es lo que nos permite la tecnología de hacer más con menos. O sea, así como en el tiempo, el primer teléfono, Motorola de 1984, solo nos permitía llamar y costaba unos $5.000, estamos hablando de 1983 más o menos creo que fue. Hoy en día, con un iPhone de $1.000 tenemos miles de capacidades, desde mapas hasta GPS, cámara, grabación y todo. Eso es justamente lo que nos permite la tecnología, hacer más con menos. En este caso es lo mismo, pero con el dinero. Sí, yo recuerdo que en el 2016, que fue más o menos en la época cuando descubrí Bitcoin, de hecho, cuando vi el gráfico que les estamos enseñando en este momento, me quedé impresionada porque hoy, que han pasado ya prácticamente 8 años, recuerdo que una casa que estaba valorada en dólares, en $288.000 más o menos, en Estados Unidos hablando, costaba para la época 664 Bitcoin, que en ese entonces, pues cualquiera diría, bueno, quizás voy a vender un poco de mi Bitcoin para comprar una casa. Y hoy en día que este gráfico está circulando por todas partes, enseña que para el 2024 ya las casas están costando muchísimo más en dólares, alrededor de 400, $500.000, y en Bitcoin solo son 6. Estamos hablando de que pasamos de una deflación de 664 Bitcoin para el 2016 a 6 Bitcoin por una casa en el 2024. ¿Por qué sucede esto, Mika, y por qué es importante que lo entendamos? Esto es súper importante de entender porque, como hemos dicho, el dinero es una herramienta para almacenar nuestro tiempo y energía, que es nuestra verdadera riqueza, porque todos tenemos cierta cantidad de horas por día y vamos a vivir una X cantidad de años, cerca de 80 años, y en todo ese tiempo tenemos cierta energía para hacer determinado tipo de actividades. El sistema monetario actual, que puede crear unidades monetarias, o sea, moneda de forma ilimitada, básicamente lo que hace es nos extrae este tiempo y esta energía. Como cada vez tenemos que trabajar más para comprar las cosas aumentan de precio, porque como hemos explicado, los precios son como una esponja, que a medida que aumenta la cantidad de moneda, los precios aumentan. Rara vez disminuyen si lo hacen durante un evento de deflación, pero durante un periodo corto de tiempo. Por otro lado, Bitcoin, al tener su oferta determinada en 21 millones, y eso nunca se va a poder cambiar, lo que hace, como la oferta del dinero es también ilimitada, y como el dinero, o sea, la gente elige la mejor forma de dinero, la que más aguante su valor en el tiempo, que es justamente una de las mayores funciones. Mientras que las cosas suben de precio en dólares, no quiere decir que estén subiendo de valor. Precio versus valor son dos cosas distintas. Porque al fin y al cabo, si el dinero es una unidad de cuenta, nosotros tenemos que entender a qué nos referimos con una cierta cantidad. Si yo te digo $100 hoy o 100 pesos hoy, no es lo mismo que $100 hace 10 años o 100 pesos hace 10 años. Por ejemplo, acá en Argentina, un peso era $1 en el año 2000. Hoy son 1.000 pesos $1. Entonces, el valor de ese peso bajó de una forma estrepitosa, o sea, bajó muchísimo, un 99,99% básicamente, Frente al eh, dólar. frente al dólar, y en el mismo periodo de tiempo el dólar perdió un 85% de su valor frente al oro. Entonces, a la hora de medir un valor, el valor de algo, sea de una casa, sea de nuestro tiempo, sea de un bien, un servicio, lo mejor es hacerlo contra otra cosa que nosotros conozcamos el valor. Por ejemplo, sabemos el valor de nuestro tiempo si estamos empleados, podemos calcular cuánto más o menos vale nuestra hora de trabajo, o si vendemos, no sé, producimos leche, sabemos cuánto nos cuesta producir un litro de leche, entonces podemos medir el valor frente al valor de otra cosa, porque al fin y al cabo la moneda hoy es un valor y mañana es otra. Y generalmente el valor de esa moneda, generalmente no, el valor de las monedas disminuye con el tiempo porque es una fórmula matemática, o sea, todas las monedas pierden su valor de forma constante y a largo plazo pierden todo su valor. En el caso de Bitcoin, que es una nueva tecnología diseñada para el ahorro, está diseñada matemáticamente para aumentar su valor con el tiempo. Lo que quiere decir que si pospongo mi consumo, si en lugar de consumir ciertas cosas hoy, espero y guardo para el futuro, en el futuro puedo adquirir más cosas, porque su valor aumenta, aunque las cosas aumenten de precio. Que sería lo contrario al día de hoy, que en el hoy con este sistema fiduciario nos obliga a sacrificar el tiempo y la energía del futuro porque ya están prácticamente embargados, ya hay tanta deuda que
como hemos dicho anteriormente, son generaciones y generaciones futuras que ni siquiera han nacido, que ya están perpetuadas a esta deuda de cada nación, en donde por lo menos en Estados Unidos dicen que cada individuo tiene ya una deuda pendiente de más de $600,000, pero la realidad es que parece ser mucho más que eso. O sea que lo que me estás diciendo es que con un sistema deflacionario, como lo que propone la tecnología detrás de Bitcoin y ese encriptado matemático que no se equivoca y que no puede ser corrompido, y corrígeme si estoy equivocada o no, tenemos la oportunidad de empezar a envasar ese tiempo y esa energía para protegerlo a futuro, en vez de que se nos sea sacrificado desde ya a que no importa cuánto ganes, ya tú como individuo estás representando una deuda de tu tiempo y tu energía que no te corresponde. Exactamente. En realidad, durante el último siglo el valor de las cosas ha bajado, aunque su precio ha aumentado, la tecnología nos permite hacer más con menos, o sea, la industrialización y la producción en escala han permitido que el costo de producir una cierta unidad de cierto producto ha bajado, pero de una forma gigante, aunque sus precios en moneda hayan aumentado. Entonces, este beneficio que deberíamos tener de esta productividad fue básicamente saqueado a través de la inflación, pero si la oferta de moneda se hubiese mantenido en un cierto nivel estable, nosotros deberíamos tener la capacidad de adquirir cada vez más cosas. Pero bueno, hay un cierto parásito que está impidiendo esto. Con Bitcoin podemos recuperar este acceso a la deflación, o sea, al poder comprar más con menos. Pero para esto tenemos que sacrificar nuestro presente, o sea, tener un incentivo a largo plazo para poder guardar mi energía hoy, encapsularla y transportarla en el tiempo al futuro para poder adquirir más cosas. Y no solo eso, que eso es una característica muy buena, pero la principal característica que viene al caso por el gran problema que tenemos de que todos los gobiernos del mundo, o casi todos los gobiernos del mundo, están quebrados, no pueden repagar sus deudas, solamente funcionan porque se les sigue financiando con este sistema monetario ficticio. Va a llegar un momento, como ya ha sucedido un montón de veces a lo largo de la historia, en diferentes países y de diferentes maneras, que los gobiernos confiscan la propiedad de sus ciudadanos para pagarla a sus acreedores, en este caso los bancos internacionales. Generalmente lo más fácil de confiscar son depósitos bancarios y todos los activos líquidos. En el caso de Bitcoin, por primera vez podemos tener la propiedad absoluta de nuestras claves. Bitcoin es información, o sea, lo que tenemos que tener es la capacidad de almacenar una información sin compartirla con nadie y eso es básicamente poder acceder a nuestros bitcoins. Esta información se almacena fuera de la jurisdicción del gobierno, o sea que si el gobierno mañana confiscase tus propiedades, ya sea tus cuentas de banco o cualquier otra propiedad que tengamos, no podría confiscar tu Bitcoin y vos te podrías ir a una jurisdicción que proteja más los derechos de propiedad y la libertad para poder hacer uso de tus propiedades, básicamente. Esto, lejos de ser una cosa improbable, es algo muy probable, porque como decíamos, la mayoría de los gobiernos están quebrados y tarde o temprano van a buscar alguna u otra forma de confiscación de riqueza directa. O sea, lo están haciendo hoy de forma indirecta a través de la inflación, de la deuda, de los impuestos. Pero puede que llegue ese momento donde vayan a la confiscación directa y es la mejor manera de evitarlo, o al menos de zafar de alguna manera, es tener este tipo de propiedad que es Bitcoin fuera de la jurisdicción y el poder de los gobiernos que no tienen derecho alguno a violar el derecho a la propiedad de los individuos. Si estás diciendo que hoy en día la confiscación directa, tomando en cuenta y digiriendo que el dólar no está respaldado por oro, que esto es algo que ya todos deberían saber, en donde ya hemos repetido varias veces que desde 1971 el dólar no se respalda por oro, significa que la confiscación que podría suceder actualmente estaría relacionada directamente a corridas bancarias, en donde pueden de la noche a la mañana desaparecer esos ahorros en dólares que una persona pueda tener, o en qué otras versiones se puede manifestar también. Se puede dar de muchas maneras, desde expropiación de empresas hasta confiscación de depósitos, hasta aumentar impuestos. Los aumentos de impuestos también es una forma de confiscación porque desincentiva cierto tipo de propiedad. Lo más común, sí, lo más común es atacar a los bancos, o sea, porque es lo más fácil y lo más líquido. Lo que se plantea hoy día es las monedas digitales. A través de las monedas digitales y la eliminación del efectivo, la forma más fácil de confiscación va a ser implementar tasas de interés negativas. ¿Qué quiere decir esto? Vos
a principio del ejercicio o a principio de año tenías 1.000 pesos o $1.000 y a fin de año tenés 998, 999. Eso está Eh, pasando ahorita en Europa. Ya hay tasas de intereses negativos. La gente ve las cuentas con sus euros al final del año y se da cuenta que su dinero está reduciéndose. exacto, Les exacto. están cobrando por tener el dinero allí. Exactamente, porque el sistema actual castiga al ahorrador a través de la inflación, pero beneficia al deudor, porque esa inflación, ese poder adquisitivo que se le roba al ahorrador, se transporta al deudor que en un futuro puede repagar su deuda con una moneda devaluada. Entonces, es un juego de suma cero, lo que una parte lo está perdiendo, otra parte lo está ganando. Em, Y eso no significa que entonces si al tiempo la deuda se abarata, la pueden repagar más barata y seguir con el ciclo indefinidamente. En teoría sí, pero hay más deuda que crédito para repagar la deuda, Mm. justamente por los intereses que aumentan de forma exponencial. O sea, matemáticamente es imposible de repagar la deuda. Además, como el dinero, en realidad la moneda es deuda, Ujú, si repagaríamos todas las deudas, no habría moneda en existencia. O sea, la moneda se presta en existencia. Esto es complejo y muy poca gente lo entiende, ujú. pero lo que quiere decir es que si existen, por ejemplo, 30 trillones de dólares en el mundo, es que la deuda principal de Estados Unidos que ha emitido en bonos es de 30 trillones. O sea, cada dólar que existe es un dólar que se debe. El dólar es deuda. Entonces, si repagásemos todas las deudas, no habría moneda, no habría dinero en existencia. Entonces es algo que es imposible y generaría una crisis gigante. Las deudas no se pueden pagar y no se van a pagar. Mica, ¿y qué opinas? A mí me escriben muchas personas, por ejemplo, preguntando que no, Bitcoin no les da confianza porque al ser digital no saben dónde está el verdadero respaldo de la seguridad, que qué sucede si no hay nadie que responda por una frase o una billetera perdida, que hay gente que tiene miedo porque la gente está acostumbrada a ir a un tercero, a pedir ayuda al banco, a los asistentes del banco, si hay un problema con las claves de las cuentas, pero ¿cuál es tu opinión respecto a este tema y qué le puede brindar a la gente la seguridad de empezar a envasar sus ahorros, su tiempo y energía en esto, en este sistema digital descentralizado y escaso? Bueno, partiendo de la base que he escuchado mucho el argumento este, no lo puedo ver, no es real. La realidad es que, como hemos dicho, la mayoría de lo que entendemos como dinero hoy, que es moneda, no existe de forma física. O sea, los dólares que podemos tocar y ver son menos del 5% de los que existen. O sea, el 95% solamente existen números en la computadora de un banco, que legalmente cuando depositamos nuestro dinero en un banco no es nuestro dinero, sino que tenemos un crédito con el banco y el banco tiene una deuda con nosotros. Eso tiene un riesgo de contraparte. Si el banco hace malos negocios, puede quebrar y perder nuestros depósitos. Entonces es un riesgo de contraparte muy alto. Por otro lado, con un gran poder viene una gran responsabilidad. En este caso, el gran poder es acceder a esta deflación y reducción de los costos a largo plazo y tener propiedad real de nuestra riqueza, en este caso en Bitcoin, en este protocolo abierto donde no hay un individuo a cargo, entonces no podemos llamar a nadie si cometemos un error, entonces tenemos que aprender cómo funciona. Esto conlleva justamente una responsabilidad de educarnos y entenderlo para poder hacerlo por nuestra propia cuenta. Lamentablemente es la única manera. La gente que pregunta, por ejemplo, que si se les pierde la clave, la frase de semilla, pierden su Bitcoin, pero no si se les pierde una billetera fría física, por ejemplo. Puedes accesar a tu Bitcoin siempre y cuando tengas en tu posesión la clave para accesarlo. Exactamente. Bitcoin es información. Cuando tenemos una billetera, en realidad tenemos una clave privada. Esa clave privada es como una llave para acceder a nuestro saldo. Entonces, podemos tener múltiples llaves, o sea, múltiples copias de la llave. Digamos que tenemos dos, una se prende fuego, no pasa nada, tenemos la otra. Siempre y cuando tengamos una copia de resguardo, no pasa nada. Pero si perdemos el acceso a esa información, a esa llave, perdemos el acceso al Bitcoin y no hay forma de recuperarlo y hay muchos ejemplos de personas a lo largo de la historia de este último siglo que han perdido muchísimo por no guardarlo de la forma correcta. Y las personas, por ejemplo, que se preguntan que a Bitcoin al ser digital, ¿qué es lo que le da el valor? Porque hay gente que mantiene mucho este argumento en la duda, obviamente,
que es esa la duda basada en esa falta de claridad en la información que no les da la certeza y la seguridad para tomar la decisión de empezar a guardar en Bitcoin porque dicen que Bitcoin es digital, aunque ya hemos explicado que el dólar está totalmente digitalizado y al ser digital, pues dicen, bueno, yo no lo puedo tocar. ¿Cómo sé que ahí hay un valor respaldado? Por qué Bitcoin sí vale? ¿Por qué Bitcoin provee un valor como moneda? Está perfecto. Y te voy a responder, pero antes te voy a decir que qué respalda el dólar, ¿no? Sabemos que no es el oro, ni es el petróleo, ni nada. Lo que respalda el dólar es nuestro tiempo. O sea, toda la gente en el mundo que trabaja por ese dólar es lo que le da el valor al dólar. En ese caso es nuestro tiempo. Y hemos dicho que el dinero es nuestro tiempo y nuestra energía. O sea, para todo se necesita energía. Y por eso cuando desconectaron al dólar completamente del oro, lo conectaron de cierta forma, no directa, al petróleo, porque el petróleo es energía. Aunque no está respaldado en petróleo, no estoy diciendo eso, de alguna forma está linkeado porque te obligan a darle valor al dólar para poder adquirir petróleo, que es la energía que las naciones necesitan. En el caso de Bitcoin está atado directamente a la energía. O sea, Bitcoin monetiza energía que fue producida en el pasado. Para poder producir un Bitcoin, uno tiene que primero invertir una gran cantidad de capital en una máquina especial que genera cómputos matemáticos y mantiene este registro contable de forma inmutable que nadie pueda modificar, y así se crean los bitcoins. Entonces Bitcoin monetiza energía, está respaldado en energía, mientras que el fiat o el dólar monetiza la deuda, o sea, hipoteca el futuro y lo hace en una moneda para la actualidad. Hipoteca el futuro y lo monetiza. Monetiza la deuda, que es energía futura. Bitcoin, por otro lado, monetiza energía pasada, que fue producida en el pasado, la hace moneda a presente, sin deudas y sin contraparte. Entonces, la respuesta a qué respalda Bitcoin lo respalda una maquinaria que produce energía a nivel global, que es la computadora más grande, más descentralizada y más poderosa jamás creada. Supera en grado militar a cualquier otro servidor o computadora o empresa. Estamos hablando de una computadora que es más grande que Google, una computadora que es más grande que todas las tecnológicas del mundo juntas. Y esto significa también que al ser la mayor, la más grande computadora de fórmulas matemáticas o de funciones matemáticas que se van repitiendo para producir, para minarse, cómo las personas que tienen en su mente que hay un desgaste de energía demasiado alto y que este desgaste de energía le puede más bien afectar al mundo, porque eso es otra de las grandes preguntas que me traen. ¿Cómo derribamos que aunque requiera de energía, necesitamos energía para poder progresar y para poder vivir y para poder tener constantemente la producción de este activo digital escaso y que hoy en día ya se ha comprobado, incluso los medios han estado hablando últimamente que Bitcoin realmente se está minando en más de un 70% de energías renovables, pero quiero saber tu opinión al respecto. Sí, el consumo de energía no es algo malo. Es más, el consumo de energía es en realidad el principal indicador del progreso de una sociedad. O sea, cuanto más consumimos energía, en teoría más crecemos, y cuando se reduce el consumo de energía es porque obviamente está reduciendo el tamaño de la economía. En este caso no es un desperdicio de energía, es una inversión de energía, básicamente en proteger este libro contable, este dinero descentralizado. Esto es lo que le da justamente la capacidad de que no sea hackeado y que no sea modificado por seres humanos, que si lo ponemos en perspectiva y separamos la narrativa de la realidad, el sistema bancario actual consume 100, ni siquiera 300 veces más de energía, si vamos a los datos, y el aparato militar global para respaldar este sistema bancario consume miles de veces más de energía. Y como bien dijiste, gran parte de la energía que se consume son energías renovables, porque justamente el negocio de los mineros de Bitcoin los incentiva a encontrar fuentes de energía más baratas. Y las fuentes de energía más baratas son las energías que la naturaleza nos da gratis, que solamente están limitadas por la capacidad y la creatividad del hombre para poder aprovecharlas. Pero con esto también incentiva a generar nuevas tecnologías que nos permitan capturar esta energía de formas cada vez menos costosas, lo que también nos puede dar la capacidad de consumir más energía, cosa que es bueno, siempre y cuando sea energía que capturemos y no que estemos quemando, ¿no? En el caso del petróleo es como consumir nuestras reservas de energía. En cambio, si pudiésemos capturar
es como nuestra caja de ahorro, digamos, del universo, de la Tierra. En cambio, si podríamos capturar más energía del sol o del viento, estaríamos usando como nuestra cuenta corriente de energía. Entonces es un modelo mucho más viable que consumirnos las reservas. No es como que nos estamos comiendo los ahorros en lugar de estar generando más de lo que consumimos, básicamente. Entonces, lejos de ser algo malo, es algo muy bueno porque genera este incentivo a que cada vez podamos producir más energías y energías más limpias. Y a medida que aumenta nuestra producción de energía, aumenta y crece la civilización. Claro, ¿y qué me dices de la redistribución de energía que por lo menos está ocurriendo en este momento en África, en donde incluso están utilizando la red eléctrica para a partir de la minería de Bitcoin que absorbe toda la energía que no puede ser distribuida a ciertas poblaciones? El exceso de energía lo está reutilizando para minar porque hay una energía que se pierde cuando se produce en exceso, hay mucha energía que se va literal a la basura, que se pierde, que no es reutilizada. Y los mineros están actualmente reutilizando esta energía, le están dando un uso a esta energía y en poblaciones que no les llega la energía porque no hay la demanda suficiente de demanda energética, también está funcionando por otro lado como otro redistribuidor de energía de las redes y es algo que de verdad debería ser más hablado públicamente porque ninguna industria en el pasado, y esto comentándolo un poco porque hay muchos bitcoiners que dicen que Bitcoin no está considerado como una industria, pero yo considero personalmente que la minería de Bitcoin es una de las industrias más importantes al día de hoy y todo lo que está ocasionando positivamente. ¿Qué opinas de ese lado de la redistribución energética? 100%. En este caso, la minería de Bitcoin también funciona como una batería de esa energía, ¿no? Porque, lejos de ser un experto en energía, pero entendemos que la energía, lo más difícil es el transporte de la energía y el almacenamiento de la energía. Primero porque la energía se pierde a la hora de transportarla y es muy caro almacenarla. Entonces, como la demanda de energía no es estable, o sea, hay ciertos horarios donde se consume más o menos, obviamente los productores y comerciantes de energía tienen modelos para de alguna forma calcular esa demanda, pero la minería de Bitcoin justamente les permite, como bien dijiste, a la hora de tener que capturar esa energía que no se está utilizando, la pueden monetizar y convertirla en Bitcoins, de esa forma usando Bitcoin como una batería, básicamente, para que esa energía no se desperdicie. Entonces, no solamente en África, sino en muchos otros lugares, también en Texas mucho, en Estados Unidos y en muchos otros lugares en diferente escala, se usa la minería de Bitcoin para estabilizar la red de energía. O sea, para aprovechar estos picos de energía que pueden generar problemas en la red porque se sobrecarga, justamente para poder drenarla y no solamente eso, sino que al mismo tiempo poder convertirla en este dinero, esta mejor forma de dinero, básicamente. Así que es algo muy positivo. Y cambiando un poco el ángulo de Bitcoin respecto a las personas que también manifiestan dudas porque no han entendido quizás, este es un tema que hay que estudiarse a profundidad y que nosotros los llamamos de verdad a que lo estudien a profundidad si quieren salir de todas esas dudas que son solo sostenidas por ignorancia, por falta de información, porque es un tema que no es tan difícil de entender como sí es difícil entender todo el engranaje del sistema fiduciario, del sistema de deuda, pero cuando entras realmente a esta madriguera de conejo de Bitcoin, te das cuenta que todo este tema se simplifica a un código abierto que está disperso o está esparcido por todo el mundo a través de cada una de las personas que utilizamos la red abierta, por donde no solamente podemos transar, sino que también podemos hacer múltiples funciones. Esto colocando la analogía de que Bitcoin puede ser o es más que una moneda o que podría ser más que una moneda, pero quisiera saber tu punto de vista en este tema de cómo la gente comprueba que Bitcoin es un protocolo de código abierto, que las reglas no son modificadas porque hay un consenso de parte de nosotros los seres humanos quienes auditamos estos bloques de minado o de minería cada 10 minutos. ¿Cómo podemos explicarle esto a las personas que no saben nada del tema en pocas palabras para que entiendan que el no depender de nadie no significa que no dependa de nosotros? Nosotros somos quienes lo auditamos, pero quiero que me regales tu postura en esto. Bueno, voy a tratar de no ponerme técnico, pero sí es un tema técnico cómo funciona esta capacidad, esta seguridad de que nadie pueda manipular
Este registro, este libro contable, básicamente que lleva la información de las transacciones, cómo sabemos que alguien no está gastando más de lo que tiene o que no puede falsificar o crear dinero de la nada, como hacen con el sistema financiero actual. Básicamente hay tres componentes, uno son los mineros, que son los encargados de hacer los bloques de transacciones, después están los nodos, que los nodos son la parte integral y la fundamental de la red, que son básicamente individuos alrededor del mundo que cada vez que un minero dice, acá hay una nueva transacción, el nodo tiene un registro de ese libro contable de todas las transacciones del pasado. Entonces, el minero dice, acá hay una nueva transacción, y el nodo dice, a ver si machea con la anterior, a ver si esta billetera tiene este cierto saldo, recibe la nueva, perfecto. Si machea, la acepto y la integro en mi nuevo libro. Y si no machea, es porque es una información falsa y no se procesa. Entonces, esa es la parte integral. Los usuarios pueden decidir si usar un nodo o no, o sea, pueden usar su propio nodo o delegarlo a otro nodo en el que confían, si prefieren confiar, ahora si son desconfiados lo pueden hacer ellos mismos, pero esta es la parte integral. Los mineros no verifican transacciones, simplemente las procesan y son los nodos los encargados de verificarla. Entonces, como hay miles de nodos, eh, si alguien intenta engañar, tal vez pueda engañar a algunos, pero la mayoría lo va a rechazar y si la mayoría lo rechaza, esa transacción no va a pasar. Entonces, eso es lo que da la mayor seguridad en Bitcoin y es que todo este registro, lo que es Bitcoin, toda esta información, cualquiera lo puede descargar. Ocupa menos de 1 TB de información. Justamente por eso se tiene que mantener Bitcoin así y no se quieren implementar cambios. En 2017 se planteó todo un sistema para aumentar la cantidad de información que se incluía en cada bloque, pero eso iba a llevar que sea más difícil tener un nodo. Entonces iba a sacrificar la descentralización, que es lo que lo hace tan resistente. Esta descentralización es el punto clave de Bitcoin. Porque digamos que algún gobierno algún día se le ocurriera intentar frenarlo. Sería básicamente imposible. Porque al haber tantos nodos y haber tantos mineros distribuidos por el mundo, sería imposible apagar toda la red. Uno podría apagar la mitad de la red, el 70% de la red. Digamos que bombardearían a un montón de operaciones mineras o que van a la casa de mucha gente que tiene nodos y los apagan, pero sería primero una operación súper costosa que no darían los números. Entonces, esto es lo que lo hace resistente a Bitcoin, la descentralización. Y por eso los gobiernos y los bancos lo odian. Además de porque le da un poder gigante al individuo sobre las estructuras de poder y sobre su propio dinero, el cual no pueden confiscar y no pueden devaluar. Además, como financian su gasto y financian las guerras, devaluando nuestro dinero, con Bitcoin le sacamos la capacidad de financiar sus gastos con déficit y financiar deudas con nuestro propio dinero. O sea, estamos desfinanciándolos básicamente. Hablando de que los gobiernos odian la tecnología detrás de Bitcoin porque se han dado cuenta que realmente es impenetrable y que sus reglas no se pueden modificar para el uso del beneficio de unos pocos, que es lo que ha sido hasta ahora la moneda del dólar. Esas personas que piensan, por ejemplo, que la CIA está detrás de Bitcoin o que Bitcoin tiene una mano negra, donde al final todo este tema de que las reglas son impenetrables y son incorrumpibles y que no se puede realmente controlar, ¿cómo esas personas se quitan de la cabeza que no importa quién esté detrás de Bitcoin en realidad, si fue una mujer, un hombre, si fue la CIA o si fue la NSA o quien sea que haya sido? ¿Qué significa que las reglas realmente no se puedan romper para que le dé la seguridad a la persona, que no hay que enfocarse mucho en quién está detrás, sino en lo que puedes hacer con la herramienta? Claro, es que quién está detrás hoy en día son miles de personas. La pregunta es en un principio quién estuvo detrás. Bueno, esta misteriosa persona que usó este nombre raro, Satoshi Nakamoto, que personalmente y muchos coinciden, creemos que fue un grupo de personas en realidad que prefirió mantener el anonimato porque sabían que estaban haciendo algo muy peligroso, que ponía en riesgo sus vidas y la de sus familias, enfrentando a un sistema tan poderoso como es el sistema monetario. Por eso prefirieron mantener la privacidad, pero no estuvieron en control de la red, no están en control de la red, aunque lo pudieron haber estado en un principio cuando era nueva, cuando recién empezaba, delegaron ese poder a la red y la red se empezó a expandir y cada vez más humanos de alrededor del mundo empezaron a formar parte, pero nadie exactamente está en control. O sea, el control fue delegado completamente a un conjunto de reglas que no se pueden modificar, que todos estamos de acuerdo en que son buenas
y que ya es una entidad soberana. O sea, Bitcoin es algo soberano. Como sale el sol todas las mañanas, Bitcoin verifica bloques cada 10 minutos y nadie puede frenar eso. Es imposible. Entonces no hay ningún ser humano detrás de eso. Si lo creó Pablito o Pepito, ya no importa, porque no están en control. A mí lo que me parece fascinante es, entendiendo todo esto y resumiéndolo un poco a una explicación muy disminuida o más resumida, yo me imagino una persona cuando opera, cuando hace una transacción con Bitcoin, que abre su billetera, vamos a decir que puede abrirla, qué sé yo, hoy en día tenemos, por ejemplo, Strike, que es una de las opciones. Y el hecho de yo poder comprobar que puedo enviar un dinero a cualquier parte del mundo, a cualquier hora, con mínimas tasas de comisiones que no ni siquiera se asemejan a lo que te puede cobrar un banco con una transacción SWIFT o a un Western Union o a cualquiera de estas casas intermediarias. El hecho de que puedas ir a cualquier lugar del mundo y que solamente introduciendo una clave puedes mandar dinero de manera inmediata en segundos y sin que nadie te coloque ninguna interferencia porque estás enviando más de una cantidad o más de o lo que sea. A mí me parece un concepto extremadamente libertario que, como dices, nos devuelve la soberanía, que sí hay que tener la responsabilidad individual porque somos nosotros dueños de nuestro propio dinero. Pero, ¿cómo ves tú eso? Es algo que a mí de verdad, como nosotros decimos, me explota el cerebro porque nunca lo había comprobado por mi propia cuenta y desde el momento en que empecé a hacer transacciones con Strike y he manejado o aprendido, ir poco a poco aprendiendo a manejar la capa 2 que es donde puedes transar pequeños montos de Bitcoin. ¿Cómo ves tú toda esta analogía? A mí me parece hermoso, me parece lo mejor que hemos vivido hasta hoy y lo cuento porque me gustaría dejar como ejemplo que nosotros somos usuarios activos de Bitcoin a través de sus diferentes plataformas o vías de envío para poder comprobarlo. Y cuando lo compruebas, te das cuenta que eres libre, que realmente no solo estás guardando valor, sino que estás transando en una moneda en la que nadie te está colocando ninguna interferencia o obstáculo para que lo puedas hacer, incluso si tienes un familiar en Cuba o en Corea del Norte que tuviese una billetera y necesitas enviarle urgentemente a un familiar, a mí me parece lo más disruptor y lo más libertario que podamos tener. 100%. Es más, acá en Argentina, uno de los principales casos de uso, cuando Bitcoin empezó a ser adoptado allá por 2013, 2014, fue por los controles de capital. O sea, básicamente, vos para poder recibir dinero de afuera, digamos que trabajabas para una empresa del exterior y vos querías traer tu dinero acá al país. A través del sistema bancario, el gobierno se iba a quedar con aproximadamente el 50% de tu dinero porque había diferentes tasas de cambio, esas tasas de cambio que el gobierno crea para no reconocer la irresponsabilidad fiscal que tienen. Entonces, básicamente era un impuesto del 50% y una forma en que la gente podía saltárselo era traer su dinero en Bitcoin. Y ese fue uno de los principales casos de uso, porque cualquier persona puede usar Bitcoin sin necesidad de tener carnet de identidad, ni cuentas bancarias, ni papeleo, ni nada de eso, ni autorización de nadie. Al ser un protocolo abierto y libre, cualquiera puede participar, no discrimina. Y obviamente los países con más represión y con más controles son los que más necesidad tienen de este tipo de tecnologías. Otro caso, obviamente, Venezuela, Cuba, como bien nombraste, tenemos a nuestro amigo Forte allá, que bueno, empezó con una escuelita de Bitcoin y está ayudando a muchos de sus hermanos cubanos a poder, a poder recibir y enviar pagos, evitando las altas comisiones que el gobierno cobra y los controles que pone. Y aunque no parezca, tener una cuenta bancaria es un privilegio. De los 8.000 millones de individuos alrededor del mundo, la mayoría no tiene cuentas bancarias porque para los bancos no es negocio el mantener una cuenta de banco abierta si no tenés los saldos mínimos depositados por todo el tema del papeleo y la burocracia que eso conlleva. Entonces, Bitcoin no se trata de bancarizar a todo el mundo, sino de desbancarizar a todo el mundo. Además, la mayoría de la gente tiene experiencias de primera mano y saben lo asqueroso y inviable que es tratar con este sistema bancario. Usar tarjetas de crédito, tener que llamar para autorizar una compra, tener que ir al banco, tener que hacer fila para retirar tu propio dinero, tener que explicar por qué querés retirar tu propio dinero. La realidad es que el sistema bancario es un sistema de más de un siglo de existencia que no se adapta a nuestra nueva era
que lo está intentando y lo va a intentar agarrándose de nuevas tecnologías, pero es un sistema lamentablemente basado en el fraude que a largo plazo va a demostrar su inviabilidad y su innecesidad, porque estamos hablando de una nueva tecnología que hace que sea impredecible, o sea, que no necesitemos de los bancos. Es una industria de miles de millones de dólares. Imagínate la energía que gastan en mantener las miles de sucursales, empleados, aires acondicionados, cajeros automáticos, el transportar la moneda física de una sede a otra, o sea, los camiones que mueven moneda de una sede a otra, toda la cantidad de recursos que consumen simplemente para mantener la contabilidad de la balanza comercial, o sea, mantener los saldos, quién tiene cuánto y quién le manda a quién. Todo este sistema, toda esta burocracia se reinventó en un protocolo tecnológico descentralizado alrededor del mundo que hace que no necesitemos bancos. Obviamente siguen en funcionamiento, pero su servicio decae constantemente, sus precios son súper elevados, como vos bien dijiste, para hacer transacciones internacionales es carísimo. Después tenemos, bueno, las remesas como Western Union y otras compañías que son empresas que necesitan justamente las personas que en peor situación están, gente que escapa de sus países natales y quiere enviarle dinero a sus familias y les cobran tasas altísimas para hacer estas transacciones y hasta le ponen limitantes, mientras que con Bitcoin pueden reducir ese costo exponencialmente y no tener ningún límite ni restricción ni tener que pedirle permiso a nadie. Así que es algo espectacular. Para las personas que están tratando de aprender para empezar a experimentar por primera vez lo que significa abrir una billetera, empezar a usar un poco de esos dólares para invertir en lo que es esta descentralización monetaria, en donde es este consenso de código abierto que es totalmente libre y que no necesita del respaldo ni de la aprobación o de las leyes de nadie para que pueda funcionar, porque es la herramienta que realmente nos ofrece esa soberanía, esa libertad de poder enviar a donde sea que queramos y que cuando vemos que pasa el tiempo, como iniciamos el podcast, en la comparación con otras monedas, en la comparación con otros activos de valor, cada vez está aumentando más de precio cuando lo comparamos con el dólar. Y volviendo un poco a la diferencia o al concepto entre la diferencia entre costo y valor, Mica, ¿por qué en Bitcoin comparado al dólar siempre está más caro en dólares? No es que esté más caro en dólares, es que entendemos que el dólar cada vez se devalúa más y por ende lo que comparemos al Bitcoin, si es con el dólar, pues el dólar nos va a mostrar como que cada día el Bitcoin va a estar más caro. Pero si entendemos que, que Bitcoin realmente es una mercancía digital, que es como la madera o como el oro o como cualquier metal o como el arroz, ¿cómo la gente puede, cómo le puedes explicar a la gente brevemente y en palabras simples que no es que Bitcoin aumente de precio, Bitcoin es Bitcoin? Claro. Bueno, Bitcoin se diferencia justamente del arroz o de cualquier otro tipo de elemento que exista. Cuando el precio de una mercancía aumenta, hay más incentivo para producir más de esa mercancía, ¿no? Digamos que hay más demanda de arroz, entonces su precio empieza a aumentar, entonces hay más incentivo para que los productores de arroz produzcan más arroz y vuelvan a bajar su precio. En el caso de Bitcoin, cuando su precio aumenta, hay más incentivo por minar más Bitcoin, pero no hay más Bitcoins. Entonces, básicamente los mineros reciben cada vez menos cantidad de Bitcoins. Eso para decir la diferencia, que esto nunca pasó en la historia, de que al haber más demanda no puede haber más oferta, sino que la oferta ya está fijada. Después, bueno, obviamente cuando las cosas aumentan de precio no quiere decir que estén aumentando de valor, por más de que tu casa pueda tener un precio más alto en dólares o compraste un auto a, no sé, $5.000 y ahora vale $7.000, no quiere decir que tu auto aumentó de valor, sino que aumentó de precio. Puede que haya aumentado de valor o que haya disminuido su valor. Tenés que compararlo contra otras cosas. Lo que en realidad pasa es que el precio de todas las cosas aumenta cuando aumenta la cantidad de moneda. Entonces hay una correlación directa entre el precio de las cosas y la cantidad de moneda. Y Lo que eso quieres decir, perdón, lo que quieres decir no es que el valor de algo aumente porque se está produciendo más mercancía, sino que si lo estamos comparando a la moneda cada vez se está inflando más y entonces el costo es cada vez más elevado, pero no significa que un kilo de arroz hace 20 años no cueste lo mismo que un kilo de arroz hoy, no cuesta lo mismo en costo porque lo estamos llevando al dólar, pero en valor el kilo de arroz siempre va a ser un kilo de arroz. ¿Estoy en lo correcto o...?
Sí, sí, el kilo de arroz va a ser un kilo de arroz, pero puede hasta que te cueste menos. O sea, puede que el valor de ese kilo de arroz, y lo más probable es que el valor de producirlo sea menor debido a la tecnología, pero puede que su precio sea el mismo o aún más elevado debido a la inflación, que no permite que disfrutemos de esta deflación que genera la tecnología, de producir más con menos. O sea, que tu casa o tu auto esté aumentando de precio no quiere decir que está aumentando de valor, sino que el valor de la moneda que usamos para medir el precio de esta casa o de este auto está disminuyendo. Entonces necesitamos más unidades monetarias para adquirir el mismo bien o servicio. Eso es la inflación. Por otro lado, cuando tenemos una buena forma de dinero y tenemos tecnología que nos permite hacer más con menos, el valor de las cosas disminuye. Entonces, podemos comprar más cosas. Entonces, no importa si su precio está aumentando, su precio medido en moneda, en valor, o sea, en riqueza real, en kilos de material o en kilowatts de energía, nos cuesta menos. El costo real de producir las cosas disminuye por la tecnología. El tema es que nuestro sistema financiero actual no nos permite disfrutar de esa deflación porque lo contrarresta con inflación, inflando los precios, creando más moneda, robándonos a todos nuestro tiempo y nuestra energía. Con Bitcoin podemos almacenar nuestro tiempo y nuestra energía en este sistema paralelo que no controlan, que está limitado, que protege nuestro tiempo y nuestra energía y que en el futuro nos permite, por más de que las cosas aumenten de precio, adquirir más bienes y más servicios. Entonces, si la evolución del mundo nos lleva a que cada vez tenemos más tecnología y que la tecnología debería abaratar el costo marginal de la producción de las cosas, significa entonces que es un completo oxímoron que ¿por qué tenemos más tecnología y mayor productividad? Pero esta tecnología no va como bien engranada con el engranaje del sistema monetario actual, porque si decimos que con la tecnología las cosas se deberían abaratar, pero nos las está encareciendo lo que es la producción infinita o ilimitada de moneda, entonces aquí hay un contrachoque de dos fuerzas totalmente opuestas. Exactamente. Y el mejor ejemplo es el del celular. El primer celular Motorola, que si no me equivoco salió en 1983, costaba $4.995 de aquella época, que eso equivaldría, debido a la inflación, a 17.000 y pico dólares de hoy. Y solo te permitía hacer llamadas. Tardaba como 10 horas en cargar y te permitía hacer 30 minutos de llamada. La evolución de la tecnología y el poder hacer más con menos nos permite hoy adquirir un iPhone o cualquier otro smartphone por menos de $1.000 y tener miles de utilidades que nos permiten tener hoy nuestros teléfonos. Eso es la deflación de la tecnología, o sea, un producto de mejor calidad, un producto con más utilidades y a un menor costo. Entonces, este es un ejemplo en el celular que sí se ve muy bien reflejado. En otros casos, esta inflación nos opaca la reducción de los costos. Pero con Bitcoin la recuperamos. Y es un buen ejemplo el del teléfono también, porque, por ejemplo, para que te des una idea, el iPhone 4S en su momento costaba 162 bitcoins en 2011. En 2012, 52 bitcoins. Y bueno, fue reduciendo su valor medido en bitcoins. Y en 2022, el iPhone 14 costaba 0,04 bitcoins. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si uno ahorra en un buen dinero a largo plazo, puede adquirir cada vez más bienes y servicios. Es una cosa increíble. A mí esto me parece impresionante, Mica, y me coloca en un modo de muchísima reflexión porque cuando nos despertamos en la realidad en la que estamos viviendo hoy, que realmente es tan doloroso ver cómo las personas cada vez tienen que trabajar más y se les hace imposible poder comprar por lo menos una casa en este país sin tener que endeudarse hasta aquí por más de por 30 años o por 15 años o a tasas de interés que ya ni siquiera están bajas. A mí me parece que lo que todo esto está ocasionando, todo este sistema está ocasionando es una disminución de la capacidad de poder adquisitivo de los seres humanos. Me parece tan doloroso que antes se necesitaba 2 salarios anuales para comprar una casa sin necesidad de tener que endeudarte y hoy en día ni siquiera con 8 salarios anuales puedes comprar una casa en efectivo. O sea, si esto no nos hace reflexionar y todas estas analogías nos hacen realmente despertar y tomar un tipo de interés de en dónde estoy realmente envasando o dónde estoy guardando mi tiempo y energía y me hace despertar y hacer un clic para recobrar ese interés por la importancia de lo que significa ahorrar para el futuro, para la vida, para la familia.
De verdad que es un tema que siento que debemos reflexionar muchísimo porque nosotros que estamos entre los 20 y 30 años es tan importante empezar a pensar en todo esto. Nadie habla de esto en las universidades. Las personas piensan que el mundo ficticio, de esa variación, de esas tasas, de la impresión de bonos y todo lo que los recursos que utilizan para manejar este engranaje a su beneficio, que lo único que están haciendo es empobrecernos cada día más. Y es triste que la gente no pueda ver esta realidad y que no se dé cuenta cuando en realidad ya estamos al día de hoy comparando las cosas en la métrica de este sistema descentralizado digital que tiene la capacidad de darte una nueva soberanía, una nueva libertad, no solo en la manera de ahorro, en la manera de hacer transacciones, en la manera de comunicarte, en la manera de incluso lo que afecta la parte de filosófica humana, en la psicología del humano, porque si hablamos de que vivimos en un sistema corrupto monetario, pues obviamente nuestras acciones detrás, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y de actuar va a estar correlacionada a la devaluación de la moneda que nos devalúa también como individuos. Y si nosotros no vemos esta realidad, no sé de qué otra forma podremos verla, porque ya estamos hablando de que desde hace 15 años tenemos un sistema descentralizado escaso basado en la apertura de un código abierto que funciona de persona a persona en todo el mundo y que en este momento te brinda la oportunidad de guardar tu tiempo y energía sin robártelo. O sea, a mí me parece eso increíble y me revienta el cerebro y yo creo que hay que si lo analizamos desde la parte psicológica, emocional, filosófica, de moralidad objetiva, desde donde sea que lo analicemos, esto es un tema que de verdad abarca todas las áreas de la vida. Preguntarnos por qué las familias y las parejas jóvenes cada vez quieren tener menos hijos, no porque quieran, sino porque el poder adquisitivo no da para que incluso con un sueldo de $50,000 al año o de $70,000 al año puedas darle una buena calidad de vida a un hijo. A mí no me parece particularmente eso justo. Siento que estamos siendo más que explotados. Siento que el ser humano vale mucho más que esto y creo que es hora de que de verdad empecemos a tomar conciencia sobre esto. No, 100%. El dinero es como la sangre de la civilización, o sea, es re importante la fijación de precios porque es como nos comunicamos valor, pero esta medida, al ser tan fluctuante y puede ser manipulada, genera muchas distorsiones y rompe los incentivos, como decíamos, incentiva a la corrupción, al pensar en el corto plazo, al no poder planificar a largo plazo por no por no poder tener previsibilidad de lo que viene, ¿no? Al no tener reglas claras y estar en una constante montaña rusa, no hay capacidad de planificar a largo plazo. Entonces, esto genera todo tipo de distorsiones y es un robo de tiempo a escala masiva, como hemos dicho, en todo el mundo, y es lo que está deteniendo a la evolución del ser humano. El ser humano hoy tiene más riqueza que nunca en la vida, no hablando en términos financieros, o sea, aunque los gobiernos estén quebrados, el dinero no es riqueza. La riqueza son nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras cosas. O sea, imagínate en la cantidad de autos que hay hoy en día, en la cantidad de casas que hay hoy en día. Hay más casas que personas en este mundo, aunque no lo puedan creer, aunque la mayoría de las casas las tengan personas con mucho dinero para mantener el poder adquisitivo de su dinero que se devalúa, ¿no? Porque todo el mercado de bienes raíces, ¿por qué son tan caras las casas? Bueno, porque la gente que tiene mucho dinero no quiere tenerlo ahí en efectivo perdiendo valor, entonces compra casas, por eso cuestan tanto. Entonces, toda una distorsión generada por el sistema monetario, un sistema monetario corrupto que nos roba nuestro tiempo y energía. Entonces, esta invención, que es Bitcoin, es uno de los avances tecnológicos, yo diría el mayor avance tecnológico en la historia de la humanidad. Yo creo que Bitcoin es más revolucionario que el Internet, más revolucionario que la radio, más revolucionario que el fuego. O sea, es una tecnología de la cual todavía no tenemos una idea de lo que va a generar a futuro, porque abre un mundo nuevo de posibilidades donde ya no basamos nuestra economía en una economía de escasez, sino que buscamos nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de aprovechar la energía y nos cambia nuestro chip de pensar del corto plazo al largo plazo. Y eso genera a una civilización que planifica, que ahorra y que invierte en hacer más con menos. Así que obviamente va a llevar su tiempo, pero lo estamos viendo poco a poco este cambio y sí, incluye una responsabilidad individual de cada individuo a entenderlo, a entender este gran cambio que debería ser crucial
porque justamente van a pasar la mayoría de sus vidas trabajando por dinero, entonces es muy importante que entiendan qué es el dinero, cómo funciona el dinero y cuál es la mejor forma de dinero. Así se salen del control de estos parásitos que nos están robando nuestro tiempo y energía y lo pueden almacenar de una forma fuera de su poder que les va a permitir en el futuro adquirir más cosas. Lamentablemente la situación económica global está cada vez peor y no va a parar de empeorar. No es porque yo sea pesimista, sino porque es la naturaleza de este sistema que hipotecó nuestro futuro, que vendió nuestro futuro con deudas y que no es gratis. Se paga con las consecuencias económicas devastadoras que estamos viendo en todos lados y que nos deja a nosotros como individuos con la responsabilidad de buscar alternativas, porque ninguna autoridad va a venir con una solución a este problema. No hay ningún adulto responsable. Incluso la gente que está a cargo de estos gobiernos y estos bancos a nivel global, siquiera apenas entienden cómo funciona el sistema que controlan. Y esto lo podemos comprobar por entrevistas que hemos visto en este último año, que uno escucha a esta gente hablar y la verdad es que uno dice, estamos en graves problemas porque esta gente no sabe de lo que está hablando y está a cargo de tomar las decisiones que definen el rumbo de nuestras vidas. O sea, esta gente que define las tasas de interés a nivel global, define el valor de nuestro tiempo. Es increíble. Es un poder de Dios en la tierra, un poder que ningún hombre debería tener. Ningún hombre debería tener el poder de decidir el valor y el tiempo de otros hombres. Entonces, justamente esto fue lo que hicieron los inventores, los o el inventor de Bitcoin, de sacarle este poder al hombre y delegarlo a este sistema informático respaldado por energía y controlado por computadoras. Es un invento revolucionario y del cual no deberíamos subestimar. Y bueno, Dani, también deberíamos decir, y acá te dejo que vos lo expliques, que no hay una segunda mejor, o sea, no es que hay otro Bitcoin y otras criptomonedas, eso hay que dejarlo muy en claro para que la gente no caiga en estafas porque hay muchos oportunistas, ¿no? Aprovechándose del crecimiento de Bitcoin. Sí, yo lo que quisiera comentar al respecto es que la historia de Bitcoin desde hace 15 años nos enseña que a la par incluso han habido más de 20.000 intentos de copias de otras criptomonedas que han tratado de hacerle la competencia, que han tratado de reemplazar su genuinidad en cada una de las características que compone cada una de las tecnologías detrás de Bitcoin, en donde cada una de estas copias ficticias no ha podido superar la naturaleza detrás de las características de Bitcoin, en donde no pueden copiar que exista uno igual. No han podido, lo han intentado desde cualquier ángulo o cualquier brecha de la sociedad con miles de proyectos que nosotros llamamos cheat coins, en donde lo único que han hecho es estafar a la gente y por eso, de hecho, hice un documental que lo encuentran en YouTube que se llama Bitcoin no cripto, porque cuando hablamos de criptomonedas es importantísimo hacer la diferenciación entre Bitcoin, que aunque es una criptomoneda, es la única descentralizada cuyas características de naturaleza no pueden ser copiadas por ninguna otra. Y dejo este cierre de comentario porque hay mucha gente que sigue confundiendo el tema. Hay gente que dice, no, es que voy a invertir en el ETF de Bitcoin, por ejemplo, y no entienden que lo que están haciendo es seguir alimentando el viejo sistema o seguir jugando con las criptomonedas copias que tratan de falsificar la naturaleza de Bitcoin, cuando en realidad lo único que están haciendo es que están dejando más del esfuerzo de su tiempo y de su trabajo, están botando su esfuerzo cuando podrían estar almacenándolo en la única opción que tenemos de verdadera escasez digital que realmente está transformando el mundo, está sucediendo hoy, no es como que va a suceder, ya está en una trayectoria de más de 15 años que ya está rodando este año y no hay cómo copiarlo en realidad. Y también quería cerrar con otro comentario de bastante reflexión, volviendo un poco a el entendimiento de lo que hay detrás de la palabra fiduciario, porque si nos vamos al latín de la palabra que significa fiat, viene del verbo dejar que se haga. Y esto lo podríamos referir a términos bíblicos cuando Dios dice, hágase la luz. Este sistema en el que vivimos actualmente todavía está bajo los preceptos o bajo estos trastornos de megalomanía en términos psicológicos en donde se creen dioses, se creen que tienen el poder de todos nosotros porque manejan las reglas detrás del dinero que solo ellos pueden manipular y que solo pueden atesorar bajo su propia demanda y que en realidad este concepto lo único que te dice es que son seres que se creen dioses, que están detrás del robo de tu tiempo y de energía
y que el billete del dólar te lo dice de frente cuya frase dice in God we trust, que es en Dios confiamos. Y la pregunta retórica que quiero dejar como reflexión y cierre de mi comentario es, ¿en qué Dios confiamos? Porque el Dios verdadero, que sabemos es el creador omnipotente de todo en la naturaleza, en los humanos, en los animales y todo lo que vemos en la vida, es el Dios que solo puede tomar este tipo de decisiones. Pero decir que hay personas ahí afuera con un enorme poder y rasgos de trastornos de megalómanos que están detrás de la producción infinita de billetes digitales para la absorción y la succión de tu energía a través de tu tiempo y energía, eso es un parásito. Y nosotros estamos firmemente en contra de este parásito y por eso tenemos la convicción de que el Estado debe separarse por completo del sistema monetario, porque mientras estos dos sigan juntos, nunca las personas van a poder ser realmente libres. Y como decían los padres fundadores de esta tierra en 1776, cuando se creó la Constitución de la verdadera libertad, ellos le decían a las personas, le insistían que si alguna vez la nación permitía la instauración de una economía planificada a través de una banca centralizada, hoy en día conocida como la Reserva Federal, las naciones nunca podrían vivir en verdadera libertad y soberanía. Y como reflexión es la actualidad de lo que tenemos hoy y desde los últimos 100 años. Y quería dejarlos con ese comentario de cierre. Amén. No, tú cierra tú. Y agregaría, no, no, estuvo excelente. Agregaría una frase de Hal Finney, que fue, bueno, una de las personas que estuvo muy cerca de Satoshi en los inicios de Bitcoin, que dijo, las computadoras pueden ser usadas como una herramienta para liberar y proteger a las personas en lugar de controlarlas. Porque justamente lo que estos parásitos quieren hacer es controlar a la gente y usan la tecnología como esa herramienta. Bitcoin es nuestra tecnología de la gente para protegernos contra este control. De la Así que bueno, gente y para la gente. exacto. Así que los invitamos a que aprendan más, que se tomen el tiempo, que tengan paciencia. No es fácil cambiar nuestro chip y nuestras ideas, pero es un cambio necesario para que podamos evolucionar. Así es, muchísimas gracias por haber estado hasta acá con nosotros en este episodio de Somos Crudos Podcast. Como siempre, si les ha gustado esta información, por favor no nos crean, verifíquenlo por sus propios medios, estudien, lleguen al fondo de toda esta situación. Les recomendaría que inicien con entender el problema de base que los llevará a necesitar una solución y para eso estaremos acá, Micael y yo, en el resto de los episodios tratando de esclarecer todo este tema y de algún día poder tener esos mensajes como ya me han llegado por mi cuenta de TikTok y de Instagram, en donde las personas cada vez más están entendiendo la importancia de atravesar a esta nueva disrupción tecnológica que nos está llevando a la construcción del mundo equitativo y de justicia que todos queremos ver. Exactamente. Así que nos vemos en la próxima. Nos Chau, vemos. Chao, chau. chao.